Vayan completando ahí ya en el chat la asistencia, ¿bien? Acuérdense como ayer, apellido y nombre y el DNI. Bueno, entonces hoy empezamos con el tema 3 que es subespacio vectorial. ¿Bien? Bueno, antes de esto estaba el tema de espacio vectorial. El espacio vectorial, que es un conjunto con una operación suma, ¿bien? Suma entre dos elementos y el producto de una escalar por un elemento de ese conjunto y que cumplen en este caso 10 axiomas. Cuando cumplen esos 10 axiomas, decimos que ese conjunto es un espacio vectorial. Ahora, por el tema de subespacio vectorial, exige menos condiciones para verificar que un conjunto sea un subespacio vectorial. Entonces tenemos sea B un espacio vectorial y H un subconjunto no vacío de B, H se va a denominar subespacio vectorial de B si es en sí mismo un espacio vectorial, con la misma operación suma y producto por un escalar. ¿Sí? Es decir, la misma operación suma y producto por un escalar que está definida en B, es decir, el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que un conjunto H es un subespacio de B, decimos entonces en este caso que H es un subespacio de B si se cumplen estas tres condiciones. Entonces tenemos como primera condición, tenemos entonces como primera condición que que el cero pertenezca a H. Como segunda condición, tenemos que, tenemos una implicación, ¿no? Si tomamos como hipótesis que dos elementos que pertenecen a H, y teniendo esa hipótesis de tener dos elementos que pertenecen a H, tenemos que la suma de ellos pertenece también a H, decimos que se cumple la segunda condición. Y la tercera condición, tenemos como hipótesis un escalar real, el alfa, y tenemos un elemento de H. Entonces, teniendo esa hipótesis, tenemos que llegar que el producto del escalar por X también pertenece a H. Cuando se cumplen estas tres condiciones, decimos que H es un subespacio vectorial de B. ¿Sí? Si no se cumple alguna de ellas, ¿sí? Que generalmente la que no se cumple es la primera, ¿sí? En este caso decimos nosotros que H no va a ser un subespacio de B. ¿Sí? Sí o sí se tiene que cumplir las tres. ¿Sí? Bueno, eso es algo que tenemos que tener en claro. ¿Bien? Ahora vamos a ver entonces ejemplos. ¿Sí? Aquí en el ejemplo tenemos que decidir si los siguientes, decidir si los siguientes conjuntos son subespacios. Entonces, decidir si los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales. Entonces, del espacio vectorial correspondiente, que se indica. Bien, ahí tenemos entonces distintos ejemplos. El primero, A, tenemos el conjunto S, que el conjunto S va a ser el conjunto del bar ordenado XY, que pertenece a R2, tal que la suma de X más Y me da igual a 1. En este caso, B va a ser igual a R2.
Ese es el espacio vectorial. Va a ser R2. Era esta, ¿no? Parece una I. Entonces, ese es el primer conjunto que tenemos que ver si es un subespacio vectorial de R2. Entonces, ese es un conjunto, ¿bien?, donde las variables X e Y están sujetas a esta condición, es decir, X más Y tiene que ser igual a 1. Entonces, observándola, fíjense que si yo trabajo con la expresión que es X más Y igual a 1, despejo Y va a ser entonces igual a 1 menos X. Esta es la expresión, ¿bien?, de una ecuación que tiene como representación una recta que no pasa por el origen. ¿Bien? Esta es una recta, si nosotros le damos valor X igual a 0, me queda Y igual a 1. ¿Bien? Entonces, es una recta que corta al eje Y en el valor 0 para X y 1 para Y. ¿Bien? Entonces, es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Nosotros decimos que, en particular, estas rectas que no pasan por el origen no van a contener el elemento nulo de R2 en este caso. ¿Bien? Ahí fíjense que si ustedes reemplazan el 0 para Y y el 0 para X, ¿bien?, reemplazamos acá, llegamos a algo que no es cierto. ¿Bien? 0 no es igual a 1. ¿Bien? Entonces, por eso se trata de una recta que no pasa por el origen. ¿Bien? Entonces, y es justamente se relaciona esto con el tema de que no se está cumpliendo la primera condición. ¿Bien? La primera condición me decía que el elemento neutro tiene que pertenecer al conjunto H, en este caso el conjunto S. ¿Bien? Nosotros acá H es S y el espacio vectorial es R2. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver de tomar el elemento nulo del espacio vectorial, que en este caso sería R2, que es el par 0, 0, y ver si el 0, 0 pertenece al conjunto S. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que verificar, si pertenece o no. ¿Bien? Si pertenece, tiene que cumplir, en este caso, la relación que existe entre la variable X e Y me tiene que dar igual a 1. Es decir, si X es igual a 0 e Y es igual a 0, sabemos que 0 más 0 me da 0. Entonces ahí llegamos que la suma de X más Y, que es 0 más 0 me da 0, pero ese valor es distinto de 1. Es decir, que justamente el 0, 0 es un elemento que no pertenece a S. ¿Bien? Entonces decimos, luego, 0, 0 no pertenece a S. ¿Bien? Entonces ya no se está cumpliendo la primera condición, ¿bien?, que es esta, porque el elemento nulo no pertenece, o en este caso, a el conjunto S. ¿Bien? Entonces acá concluimos que, por lo tanto, el conjunto S no es subespacio de R2. ¿Bien? No es entonces un subespacio de R2. Eso es lo que tenemos ahí entonces. Este es entonces uno de los ejemplos. Bien. Vamos a otro ejemplo. Bien, vamos al ejemplo B. Tenemos ahí el conjunto S, que es el conjunto de los pares X e Y pertenecientes a R2, tal que X cuadrado menos 1 es igual a 0. Ese va a ser el conjunto, teniendo en cuenta que el espacio vectorial va a ser también R2. Ahora tenemos que ver entonces si ese va a ser un subconjunto
perdón, va a ser un subespacio vectorial, ¿no? De R2 en este caso. Entonces, nosotros entonces tenemos que ver las condiciones. De vuelta, si trabajamos con la expresión que es x cuadrado menos 1 igual a 0, ¿bien? Tenemos x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Bien? Despejando y vamos a tener que esto es y igual a x cuadrado. ¿Bien? Si recuerdan, esta es la expresión, ¿bien?, de una, es la ecuación de una cuadrática, ¿bien?, cuya representación va a ser una parábola. ¿Bien? Entonces, esta parábola, ¿bien?, tenemos acá, este es el 0, x, ¿bien?, esta parábola pasa por el 0, 0. ¿Bien? Entonces, está cumpliendo la primera condición. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la que no va a cumplir? ¿Bien? Va a ser la tercera condición. ¿Bien? Porque la tercera condición no la va a cumplir porque va a haber ciertos valores de alfa, en este caso los negativos, ¿bien?, que va a hacer que no se cumplan, en este caso, esta igualdad. Es decir, que y sea igual a x cuadrado. ¿Bien? Entonces va a haber valores va a haber un valor entonces par ordenado que pertenezca a el conjunto S, pero poner un escalar real específico, ¿bien?, vamos a llegar aquí, que esto como está elevado al cuadrado el x, ¿bien?, no hay problema, ¿bien? Me da siempre un valor positivo. Un número negativo elevado a un valor positivo siempre me da, a un cuadrado, perdón, siempre me da positivo. En cambio, le iba a quedar negativo. Entonces, un valor negativo no puede ser igual a un valor positivo, ¿bien? Y eso es lo que hace este parámetro alfa, ¿bien? Entonces, no todo alfa, es decir, no todo número real, va a cumplir esta pertenencia, ¿bien? Entonces, esa es la condición que no se está cumpliendo aquí, ¿bien? Entonces, veamos. De igual manera podemos ir por las tres, ¿no? Pero hay veces que, si nos damos cuenta de qué es lo que expresa en este caso el conjunto S, ¿bien?, podemos ir directamente por esa condición que vemos que no se cumple y, en este caso, decir que no se cumple y por lo tanto el conjunto S no es subespacio, ¿bien?, de R2 en este caso. Entonces, vamos a ver entonces cuál es la tercera condición que no se está cumpliendo. Cuando nosotros decimos que algo no se cumple, tenemos que buscar ese ejemplo. Entonces, ese ejemplo el cual no se cumple, ¿no? Acá le dar un valor genérico alfa y un x cualquiera, ¿bien?, estamos diciendo que el producto de cualquier valor real por un elemento que pertenece a H siempre pertenece a H. ¿Bien? Entonces, si nosotros encontramos un valor de alfa y un elemento que pertenezca a H, cuyo producto no pertenece a H, entonces ya está, ya queda descartada la condición 3, que no se cumple. ¿Bien? Entonces elegimos, en este caso, un valor de U. Elegimos entonces, decimos que existe un valor de U. Bien. En este caso, elegimos el par 2, 4. Esto yo estoy segura que pertenece a S porque cumple esta igualdad. ¿Bien? Es decir, aquí está la coordenada en X, esta es la coordenada en Y. Entonces tenemos que la coordenada en Y, que es 4, es igual a la coordenada en X, que es 2 al cuadrado. ¿Por qué me da 4? ¿Bien? Entonces esto se verifica. ¿Bien? Es decir, el valor ordenado 2, 4 pertenece al conjunto S. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir un escalar. ¿Bien? Entonces, como le decía hace rato, vamos a elegir, en este caso, un escalar como él es real, puede ser un valor positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, elegimos un escalar negativo, en menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Y veamos qué pasa con el producto, ¿bien?, de el escalar por el elemento que pertenece a ese.
Entonces tenemos alfa era menos 1 multiplicado por el elemento que pertenece a S, que es el vector U, que es el 2, 4. Teniendo en cuenta la operatoria en R2, bien, hacemos menos 1 por 2, me da el par, menos 2, menos 4, distribuyendo en menos 1. Entonces, tenemos este par. ¿Bien? Este par, para que este producto pertenezca a S, el producto de alfa por U en este caso, como lo nombramos aquí, si el producto de alfa por U pertenece a S, tiene que cumplir esta condición que tenemos aquí. ¿Bien? Es decir, y tiene que ser igual al cuadrado de x. ¿Bien? Entonces, veamos qué pasa con este resultado. ¿Bien? Aquí podemos ver en este caso que la coordenada en y, este es y, este es x, y que es menos 4, me dice que tiene que ser igual, estamos reemplazando acá, ¿no? A el valor de x, que es menos 2 al cuadrado. ¿Bien? Y menos 2 al cuadrado es 4. ¿Bien? Y esto es distinto. ¿Bien? Entonces, menos 4 no es igual a 4. ¿Bien? Entonces, ahí encontramos un ejemplo de un escalar, escalar real y de un elemento que pertenece a ese, cuyo producto, ¿bien?, no cae en ese, es decir, no pertenece a ese. ¿Bien? Entonces de ahí decimos que la condición 3 no se verifica. ¿Bien? Entonces decimos, no se verifica la condición 3. Como no se verifica la condición 3, tenemos entonces que luego S no es un subespacio de R2. Concluimos entonces eso. Vemos un ejemplo más. Bien. El tercer ejemplo, entonces tenemos el conjunto S. El conjunto S va a ser los pares ordenados X e Y pertenecientes a R2, tal que X, X menos 3Y es igual a C. ¿Sí? Tenemos entonces este conjunto. ¿Sí? De vuelta, el espacio vectorial va a ser R2. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho hace rato, en particular las rectas que pasan por el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0, ¿bien?, son subespacios de, en este caso, de R2. ¿Bien? Pero bueno, gráficamente no es justificativo. Sí o sí, si nosotros gráficamente, como dijimos hace rato, las rectas que pasan por el origen son, en este caso, subespacios de R2, ¿bien?, la justificación gráfica no es suficiente. Lo que tienen que hacer es que se verifiquen sí o sí las tres condiciones. ¿Bien? Es decir, las tres condiciones que teníamos acá arriba, ¿bien?, que son estas tres. ¿Bien? Esto acá lo voy a poner. ¿Bien? Sí o sí te tienen que cumplir esas tres condiciones para decir que un conjunto es, en este caso, ¿bien?, un subespacio de un espacio vectorial, que en este caso sería R2. Entonces, si bien sabemos que esta es una recta que pasa por el origen, fíjense que si yo despejo, ¿bien?, tenemos acá la ecuación que es x menos 3y, perdón, igual a 0. Despejamos y, me queda menos 3y igual a menos x. Despejando y me va a quedar y igual a menos x sobre menos 3. Y entonces y me dice que es igual a 1/3 de x. ¿Bien? Y esta es una recta
Bien, esta tiene como gráfica una recta que pasa por el origen. Bien. Entonces seguro va a ser el conjunto de ese un subespacio. Bien. Entonces es el análisis gráfico que hacemos. Bien. Pero eso, como dijimos hace rato, hay que justificarlo. Bien. Entonces, para no estar trabajando con esta condición muchas veces por ahí conviene al par ordenado X e Y, ¿bien? Los representemos en una variable. ¿Bien? Es decir, en este caso, ¿bien? Esto es entonces para ver el tema de, efectivamente es una recta que pasa por el origen, como dije. Es una recta que pasa por el origen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bien, en vez de trabajar entonces con la expresión x menos 3y, bien, que es en este caso la relación que existe entre las variables x y y, si nosotros despejamos aquí x, pasa menos 3y al otro miembro, como 3y positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el par xy lo voy a poder escribir como el par, ¿bien? X es igual a 3y, ¿bien? Entonces, en vez de trabajar con esta condición, ¿bien?, que está sujeta a los elementos que pertenecen a S, ¿bien?, voy a trabajar con este par ordenado. ¿Bien? En este caso, más que nada porque esto es por ahí un poco más engorroso de trabajarlo. ¿Bien? Entonces, hay veces que eh, trabajamos con una expresión que tiene el mismo significado de los elementos que pertenecen a S. ¿Bien? Entonces, los elementos que pertenecen a S son, en este caso, pares ordenados de la forma 3i, i. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. ¿Bien? Entonces, vamos viendo ahí que se cumplan las condiciones. ¿Bien? Y vamos por la primera. La primera condición, como dice acá, es que el elemento neutro pertenezca al conjunto S. ¿Bien? El elemento neutro de R2 es el par 0, 0. Veamos si pertenece a S. ¿Bien? En este caso sí pertenece, ¿bien?, porque si reemplazamos x e y igual a 0 en esta expresión, es decir, tenemos acá 0 menos 3, 0 por 0, perdón, eso me da igual a 0. Entonces tenemos que efectivamente 0 es igual a 0. Entonces se verifica las condiciones que tiene que tener en este caso, o la relación que tiene que tener x e y para ser un elemento que pertenezca a S. Entonces ahí, como se cumple esto, tenemos que efectivamente el par 0, 0 pertenece a S. Entonces, como pertenece a S, bien, concluimos ahí que el elemento neutro, que es el par 0, 0, bien, pertenece a S. Bien. Perdón, acá yo ya le voy a pasar bien. Concluimos entonces ahí que S va a ser distinto de vacío. Eso se relaciona mucho con una de las propiedades que hay con respecto a un subespacio. Esa propiedad decía que si el elemento nulo de un espacio vectorial pertenece al conjunto S, ese seguro va a ser distinto de vacío, ¿bien?, porque está justamente, ¿bien?, o porque confirmamos específicamente la pertenencia del nulo. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos la primera condición. ¿Bien? Ahora, la segunda condición, ¿bien?, como dice acá, es tomar dos elementos que pertenezcan a S. ¿Bien? Entonces, esa sería nuestra hipótesis. ¿Bien? Tomar dos elementos de S y ver que la suma de ellos pertenece a S. ¿Bien? Entonces, eso lo podemos escribir aquí de manera general, la condición 2, diciendo que para todo U, B perteneciente a S, se tiene que cumplir que si yo sumo U más B, eso tiene que pertenecer también a S. ¿Bien? Esto es lo que tenemos que comprobar en la condición 2. ¿Bien? Entonces, esto se le llama hipótesis.
y esto se lo llama tesis. Entonces nosotros tenemos como hipótesis que U y B pertenecen a S. Y tenemos que ver que la suma de U más B también pertenece a S. Entonces veamos cómo hacemos. Veamos entonces de verificar la condición 2. Ahora, teníamos entonces ahora dos elementos que pertenecen a S, que serían el U y el B. ¿Bien? Entonces, sean U y B dos elementos que pertenecen a S. ¿Bien? Entonces, si U y B son dos elementos que pertenecen a S, tienen que tener la estructura de los elementos que pertenecen a S. Es decir, tienen que ser de la forma 3 por un valor, coma, ese mismo valor. ¿Bien? Tiene que tener esa estructura. ¿Bien? Entonces decimos que tomamos U igual a 3 y 1. ¿Bien? Coma y 1. ¿Bien? Está respetando entonces esta forma que tiene aquí. ¿Bien? De un elemento que pertenece a ese. Es decir, multiplicar 3 por una variable que la llamé I1, coma, esa misma variable que la llamamos I1. ¿Bien? Y B va a ser también un elemento que pertenece a ese, entonces tiene que tener esta misma estructura, es decir, 3 por una variable I2, I2. Entonces ahí tenemos estos dos elementos que pertenecen a S, porque tienen la misma estructura de los pares ordenados que pertenecen a S. Entonces una vez que ya tenemos estos dos elementos que pertenecen a S, veamos entonces, esto lo tenemos justamente por hipótesis, que es esta parte. ¿Bien? Si pertenecen a S, tienen que tener la estructura de los pares ordenados que pertenecen a S, ¿bien? Como vimos aquí arriba. Entonces, esta es la hipótesis. Esta primera parte es plantear la hipótesis y la definición del conjunto S. Entonces, eso es lo que tenemos. Eso hicimos entonces en la primera parte. Teniendo eso como hipótesis, entonces lo que hay que probar, como dice acá, entonces hay que probar que U más B pertenezca a S. Entonces trabajamos con la suma de U más B. Y veamos que obtener, en este caso, una expresión que pertenezca a S, es decir, que cumpla esta condición que tenemos aquí. Es decir, que me quede 3 por algo, coma, ese mismo algo. ¿Bien? Esto significa que tenga la estructura un elemento que pertenezca a S. Entonces, sumemos U más B. ¿Bien? U era, ¿bien?, el par 3 y 1, coma y 1. ¿Bien? Más, quien es B, es el par ordenado 3 y 2, coma y 2. Acá lo único que hicimos es reemplazar. ¿Bien? Reemplazamos entonces la manera que se define U y B. ¿Bien? Teniendo en cuenta la definición de los elementos que pertenecen a S. Seguimos acá, ¿bien?, trabajando entonces con la expresión de la suma de U más B. Veamos qué podemos hacer, ¿bien?, con estos dos pares ordenados. ¿Bien? Entonces, podemos sumarlos. ¿Bien? Se suma componente a componente, entonces me queda 3 y 1 más 3 y 2, coma. Sumamos la segunda componente, me queda I2, I1, perdón, más I2. Entonces sumamos. ¿Bien? Entonces seguimos, ¿bien?, en este caso, sumando esos dos elementos. ¿Bien? Teniendo entonces de esa manera el separ. ¿Bien? Ahora,
Este es por definición de suma de R2. ¿Bien? Entonces, veamos qué más podemos hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Llevarlo al par ordenado que pertenezca a ese. ¿Bien? Aquí, si se fijan, lo que podemos hacer es sacar factor común 3. ¿Bien? 3 está multiplicando a I1 más I2. ¿Bien? Estamos entonces aplicando lo que sería la distributiva, ¿no? En esta parte. ¿Bien? Sacando factor común 3, ¿bien? Me queda eso. ¿Bien? Hay I1 más I2. Este es por distributiva en los reales. ¿Bien? Porque acá 3 y 1 y 2 son elementos reales. ¿Bien? Eso es lo que tenemos entonces en ese paso. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahora si redefino, en este caso? Bien, entonces renombro o redefino, en este caso decimos haciendo o tomando i igual a la suma de i1 más i2, ¿bien? Entonces lo podemos escribir como 3 por i, i. ¿Bien? Y ahí llegamos que justamente la suma de u más b, ¿bien? Efectivamente pertenece a S, porque cumple o se lo expresa de esta manera, ¿bien? Como el par ordenado donde tenemos que la primera componente es 3i, ¿bien? Y la segunda componente es i. ¿Bien? Entonces, llegamos a esa expresión, ¿bien? De esa manera decimos entonces que la suma de u más b pertenece efectivamente a S. Entonces ahí ya se cumple la condición 2, ¿bien? Comprobamos entonces esto, ¿bien? A partir de esta hipótesis. Ahora la tercera condición, ¿bien? Planteamos también de manera general qué es lo que dice la tercera condición. Me dice que para todo elemento que pertenece a S, para todo escalar real, ¿bien? Esa es la hipótesis, se tiene que cumplir que alfa por el elemento U también tiene que pertenecer a S. ¿Bien? Entonces, de vuelta, esta será mi hipótesis. ¿Bien? Y esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, la idea es parecida al que vimos arriba. ¿Bien? Nosotros tenemos entonces sean, en este caso, un elemento U perteneciente a S. Si U pertenece a S, entonces U tiene que ser igual, ¿bien? Tiene que ser igual a un par ordenado que pertenezca a S. Es decir, se tiene que escribir como 3 por I1, I1. ¿Bien? Y también tenemos entonces un escalar real. ¿Bien? Por hipótesis. ¿Bien? Aquí ponemos entonces que esto se justifica entonces por hipótesis y por definición de S. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces, teniendo ya esa hipótesis, hay que probar que alfa por U pertenezca a S. ¿Bien? Entonces, aquí planteamos el producto de alfa por U. ¿Bien? Reemplazando, entonces me va a quedar alfa, ¿bien?, por el elemento U, que es 3 y 1, y 1. ¿Bien? Eso es entonces reemplazando. Seguimos. ¿Bien? Tenemos alfa por U. ¿Qué puedo hacer aquí? Distribuir el alfa en este caso, los elementos de este vector, ¿bien? De este par ordenado, perdón, perteneciente a R2. ¿Bien? Me queda entonces alfa, 3 y 1. ¿Bien? Alfa por 3 y 1,
coma, alfa por I1. Esa es entonces por definición de producto por un escalar, ¿bien? NY2. ¿Bien? Entonces esto es por definición de producto por un escalar en Y2. Entonces tenemos alfa por U, esto va a ser igual, ¿bien? Aplicando la asociativa en la primera coordenada, ¿bien? Yo puedo asociar entonces alfa con I1. ¿Bien? Tenemos entonces 3 por alfa por I1. ¿Bien? Alfa por I1. Entonces, la misma idea de ese rato es llevarlo a una expresión, ¿bien? De un par ordenado que pertenezca a S. ¿Bien? Entonces, esto es por distributiva, asociativa, perdón. Estaba confundido de propiedad. ¿Bien? Esta es por asociativa del producto en en los reales. Porque 3, alfa y 1 son elementos reales. Entonces, esto lo puedo escribir como alfa por U. ¿Bien? Y como hicimos hace rato, haciendo que I sea igual a la expresión alfa por I1, ¿bien? Lo sustituimos ahí, va a quedar entonces 3 por I, I. ¿Bien? Entonces, podemos concluir que como la terna 3i, i pertenece efectivamente a S, ¿bien? Llegamos a que alfa por U pertenece a S. Y ahí se cumple la condición 3, ¿bien? Que era la que teníamos acá. ¿Bien? Entonces de ahí, como se cumple la condición 1, 2 y 3, concluimos entonces que, por lo tanto, tenemos que el conjunto S es efectivamente un subespacio de R2. Efectivamente se cumple entonces que S es un subespacio de R2. ¿Bien? Eso lo tenemos. Bien, entonces eso es entonces con respecto a algunos ejemplos que tenemos ahí de subespacio. ¿Bien? Que es básicamente verificar estas tres condiciones en el caso de que seas subespacio de un espacio vectorial. Y no es subespacio si no se cumple alguna de ellas. ¿Bien? Entonces recuerden eso, que se tienen que cumplir las tres condiciones para que sea un subespacio. ¿Bien? Bueno, ahora nos vamos acá al tema de vectores linealmente dependientes y vectores linealmente independientes. ¿Bien? Nosotros vamos a tener aquí un conjunto de vectores. ¿Bien? Básicamente lo que dice acá la definición dice, cierto conjunto de vectores x1, x2, xk de un espacio vectorial B es linealmente dependiente si alguno de ellos depende de los demás, en el sentido de que puede ser escrito como combinación lineal de los restantes. ¿Bien? Esta parte que dice acá es justamente si nosotros tenemos vectores, ¿bien? Y podemos observar que alguno de ellos depende de otro, ¿bien? Es decir, se puede escribir como combinación lineal de los restantes. Entonces, esos vectores, ¿bien? Van a ser linealmente dependientes. ¿Bien? Esta ya sería la definición formal. Me dice que un conjunto de vectores x1, x2, xk de un espacio vectorial B se dice que es linealmente dependiente si existen escalares alfa 1 a alfa k, no todos nulos, tal que si hacemos la combinación lineal de los escalares con los vectores, me da igual a 0, siendo 0 elemento neutro de B. En otro caso decimos que los vectores van a ser linealmente independientes. Entonces, acá está más formal de cuando se dice que son vectores linealmente independientes, me dice,
En el caso de que los vectores sean linealmente independientes, la combinación dice, la combinación del neutro. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que se verifica que si hacemos la combinación entre los escalares, ¿bien? Alfa, ¿bien? Alfa acá con los vectores del conjunto, x1 con xk, me da igual a 0, solo si cada uno de los escalares son 0, ¿bien? Es decir, eh, A1, A2 hasta AK, en este caso, A sub K, son todos 0, ¿bien? Y en ese caso se dice que es linealmente independiente, ¿bien? Entonces, si todos los escalares tienen que ser 0, entonces decimos que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Y en este caso que teníamos acá arriba, ¿bien? Si tenemos que los escalares no todos son nulos y la combinación lineal me da igual a 0, ¿bien? Me dice entonces que esos vectores son linealmente dependientes, ¿bien? Entonces esa es la definición. Entonces, nosotros tenemos aquí un conjunto, ¿bien? Tenemos un conjunto de vectores, x1, x2, x sub. Ese conjunto, por ahí lo llamamos A, este es un conjunto A. Yo quiero saber si A, ¿bien?, es linealmente dependiente o es linealmente independiente, ¿bien? Entonces, para ver eso, hay que proceder de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es plantear la combinación lineal de neutroaditivos, ¿bien? Es decir, la combinación lineal lo igualamos a 0, ¿bien? Entonces, hacemos la combinación lineal de escalares A1, A2, A sub k, multiplicado por cada uno de los vectores, ¿bien? Y lo igualamos a 0. Entonces, hacemos esa combinación lineal en primer lugar, ¿bien? En segundo lugar, vamos a plantear el sistema que se forma a partir de esta combinación lineal, ¿bien?, donde las incógnitas van a ser justamente, en este caso, bueno, acá lo denoto de otra manera, pero bueno, sería la A, ¿no? A sub 1, A sub K, ¿bien? Entonces, vemos que cada una de las incógnitas van a ser esos valores, ¿bien?, de la sub 1 a la sub K. Decimos que se admite solución trivial y es cuando cada una de los escalares a sub i es igual a 0, los vectores son linealmente independientes. En otro caso decimos que los vectores van a ser linealmente dependientes. Entonces ese es el análisis que tenemos que hacer ahora, ¿sí?, para el ejemplo, ¿sí? Tenemos entonces un ejemplo, ¿sí? Vamos entonces al ejemplo de conjunto para verificar o ver, en este caso, si son linealmente dependientes o linealmente independientes, ¿sí? Veamos entonces cómo hacemos eso, ¿sí? Ahora, ahora tenemos entonces que ver determinados conjuntos, ¿bien? Entonces la consigna sería determine si los siguientes conjuntos son linealmente dependientes o independientes, ¿sí? Entonces sería determine si los siguientes conjuntos son lineal, ¿bien? Acá yo utilizo esta regla, ¿bien?, más que nada para cuestiones de notación, ¿no? Entonces decimos si esos conjuntos van a ser linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces el primer conjunto que tengo es, bien, el conjunto, bien, lo voy a llamar A, que es el conjunto formado por los vectores, que serían en este caso matrices, 1, 2, 5, menos 1. Entonces los elementos de este conjunto A serían matrices de orden 2, ¿no?
1, 2, 5 menos 1, la otra sería 1, 0, 1 menos 1, y la última sería 1, 13, 6 menos 1. En este caso, las matrices de orden 2. Bien, ahí está. Ahora veamos entonces de seguir los pasos que me recomienda aquí. Bien. Entonces, ¿qué me dice en primer lugar? Plantear la combinación lineal e igualarla al neutro, en este caso, de las matrices de orden 2, es decir, una matriz nula de orden 2. Bien, eso tenemos que igualar. Planteamos entonces la combinación lineal de los elementos de A. Me queda entonces alfa por el primer elemento, que es 1, 2, 5 menos 1, más beta por el segundo elemento, que es 1, 0, 1 menos 1, más gamma, ¿bien? Por el elemento 1, 6, 13 menos 1, igual a la matriz nula de orden 2, que pertenece a R, a las matrices de orden 2, ¿no? Que es R de 2 por 2, de la denotación. Y ahora es acordándose de cómo se multiplica un escalar por una matriz. En este caso, todas son operaciones que están definidas en las matrices de orden 2. ¿Bien? Entonces aquí me va a quedar alfa, ¿bien? La matriz alfa, 2 alfa, ¿bien? Es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. ¿Bien? 5 alfa menos alfa. Seguimos con la siguiente. Me va a quedar entonces beta, 0, beta, menos beta. Seguimos con la siguiente producto. Entonces me queda gamma, 6 gamma, 13 gamma, menos gamma. Aquí lo siguiente por hacer sería sumar las matrices de orden 2. Bien. ¿Cómo se realiza la suma de matrices? Sumando justamente el elemento correspondiente de las matrices cuadradas. Bien. Es decir, sumamos el elemento de la posición primera fila, primera columna, primera fila, primera columna, primera fila, primera columna. Y así seguimos con primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna. ¿Bien? Y así entonces sumamos los elementos correspondientes a la posición de la matriz de orden 2. ¿Bien? Quedándome entonces aquí una matriz, ¿bien? Que va a ser la suma de alfa más beta más gamma. Estamos sumando esto, más esto, más esto. Seguimos con la siguiente suma. 2 alfa, 0, ¿bien? Más 6 gamma. Seguimos con la siguiente suma, sería 5 alfa, 5 alfa más beta más 13 gamma. Y la última suma, que sería entonces menos alfa, ¿bien? Menos beta, menos gamma. Bien, eso es lo que tenemos entonces aquí. Y cerramos el matriz. Ese sería el resultado entonces de sumar esas tres matrices. Esto es igual entonces a la matriz nula. Cero, cero, cero. Tenemos una igualdad de dos matrices. Dos matrices son iguales cuando el elemento de la posición correspondiente de la matriz es igual. Entonces acá, ¿bien? Al plantear esa igualdad, me queda justamente el sistema. ¿Bien? Entonces acá, como dijimos, lo primero a hacer es plantear la combinación lineal.
escribir ahí. Escribimos la primera combinación lineal. Luego entonces, bien, armamos el sistema. Bien. Como dijimos, es un sistema de ecuaciones homogéneo. Planteamos entonces el sistema de ecuaciones homogéneas. ¿Bien? Va a ser entonces el sistema donde la primera ecuación va a ser alfa más beta más gamma. ¿Bien? Alfa más beta más gamma igual a 0. ¿Bien? Seguimos con el siguiente. 2 alfa más 0 más 6 gamma igual a 0. Tenemos entonces 2 alfa más 0 más 6 gamma igual a 0. Seguimos con la siguiente, sería 5 alfa, ¿sí? 5 alfa más beta más 3 gamma igual a 0. Y nos queda la última ecuación que va a ser menos alfa menos beta menos gamma menos alfa menos beta menos gamma igual a 0. Y ahí me queda entonces el sistema. Ahora es resolver este sistema homogéneo, este sistema de ecuaciones homogéneo. Lo que tiene un sistema de ecuaciones homogéneo es que siempre tiene solución. ¿Bien? Esa solución va a ser la solución trivial, es decir, cuando las incógnitas, que en este caso serían alfa, beta y gamma, me dan todas cero, ¿bien? Y lo otro que puede pasar es que me quede infinitas soluciones. ¿Bien? Es decir, en este caso las variables, ¿bien? Alfa queda dependiendo de las otras dos, ¿bien? Entonces hay presencia de variables libres. Entonces se tiene esta dependencia, ¿no? Dependencia entre las variables. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones homogéneos, tenemos que plantear la matriz si lo resuelvo por Gauss, ¿no? Entonces ponemos acá los elementos, serían 1, 2, 5, de beta sería 1, 0, 1 menos 1. De gamma sería 1, 6, 3, menos 1. Ampliamos la matriz con esta columna de ceros. ¿Bien? Y ahí me queda entonces esa matriz. Lo siguiente que hacemos es ir escalonando. La primera fila la escribimos igual, sería 1, 1, 1. Ampliamos ahí 0. Y ahora vamos escalonando, ¿no? Abajo de este elemento, que es el llamado pivot para escalonar la matriz, completo con 0. 0, 0, 0. Y ahora vamos obteniendo los elementos en las respectivas posiciones. ¿Bien? Entonces ahí realizamos el producto de 1 por 0, que me da 0, menos 2. ¿Bien? 0 menos 2, ¿bien? Menos 2. Vamos con el elemento que sigue, que sería el producto de 1 por 6, menos, ¿bien? Ahí hacemos 1 por 6, menos 1 por 2. ¿Bien? Ahí hacemos el producto. 1 por 6 me da 6, menos 2, 4. ¿Bien? Y bueno, esto ya es 0 siempre, porque siempre me queda aquí el producto, 1 por 0, 0 por 2, entonces siempre me va a quedar 0 menos 0. Entonces esto ya lo voy completando, me da siempre 0. Seguimos con el elemento que sigue aquí, el que está abajo de menos 2. ¿Bien? Realizamos de vuelta el producto cruzado. ¿Bien? Sería entonces 1 por 1, me da 1, menos 5. 1 menos 5, menos 4. Seguimos con el elemento que sigue, sería 1 por 3, menos 5. ¿Bien? Entonces sería 3 menos 5, ¿bien? Me da menos 2. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos ahí. ¿Bien? Después tenemos, ¿bien? Acá es, 13, ¿no? Ahí me va a dar 2.
No sé por qué copié 3 acá. Acá era 13. La otra sí las copié bien, ¿no? Alfa, beta más gamma, la otra era 2 alfa más 0 más 6 gamma, 5 beta, 13, acá está, me está faltando. Y el último que es menos alfa, menos beta, menos alfa. Entonces allí me está faltando este. Ahí completamos, ¿no? Le había puesto 3 y era 13 en realidad, ¿no? Entonces hacemos el producto. 1 por 13, 13 menos 1 por 5, 5. Al 13 le saco 5, me da 8. ¿Bien? Entonces me queda 8. Acá me queda como resultado 8. Revisamos el otro producto. 1 por menos 1, menos 1. ¿Bien? Menos 1 por menos 1, menos 1. Por la regla de los signos me va a quedar entonces menos 1 más 1 y eso me da 0. ¿Bien? Hacemos el último producto que sería 1 por menos 1, menos 1, menos el producto de 1 por menos 1 que me da menos 1. De vuelta vuelve a pasar que me queda aquí 1 más 1. ¿Qué me queda? Menos 1, perdón acá, más 1. ¿Bien? Entonces me queda acá 0. ¿Bien? Tenemos entonces eso. Bien. Veamos entonces. Acá está el primer escalón. ¿Bien? Tenemos que seguir escalonando. ¿Bien? Entonces vamos con lo que sigue. Entonces la primera y la segunda fila la dejo tal como está, ¿bien? Porque ahora mi elemento para escalonar va a ser el menos 2, el elemento menos 2. Entonces copiamos 1, 1, 1, 0. ¿Bien? Ah, toma la derecha. 0. Bien. Copio la segunda fila, 0, menos 2, 4, 0, bien, y acá, bueno, 0. ¿No? Y la última que me da todo 0. Ahora veamos entonces, bueno, acá estaba el 0. Entonces, este elemento que elijo para escalonar, coloco el 0. ¿Bien? Ahí vamos escalonando. Ahora me falta el elemento que va aquí, ¿bien? Que es el resultado de hacer menos 2 por 8, que me queda menos 16. ¿Bien? Entonces, menos 2 por 8. ¿Bien? Sí. Menos 2 entonces por 8. ¿Bien? Me queda entonces menos 16 menos el producto de 4 por menos 4. ¿Bien? Que me da menos 16. Entonces tenemos acá, bien, bien. Creo que la mañana me había dado distinto, capaz que me confundí en un cálculo. ¿Bien? Entonces, bueno, ya lo voy a ver mañana. Creo que me había dado otra cosa en la mañana. Pero bueno, por eso hay que tener mucho cuidado aquí a la hora de escalonar. ¿Bien? Creo que este me ha dado positivo, pero bueno, está bien este elemento, ¿no? A ver, acá el 1, menos 2, sí, sí, menos 2. Creo que le puse a la mañana positivo, pero no tuvo en cuenta este. ¿Bien? Porque acá me va a quedar 0 menos 2, entonces 0 menos 2 menos 2. ¿Bien? Ese creo que lo había cambiado, ¿bien? Ahora que recuerdo. Entonces me queda menos 16 menos el producto de 4 por menos 4 que es menos 16. Entonces queda menos 16 más 16. ¿Bien? Entonces acá me queda 0. ¿Bien? Entonces ahí podemos ver que desaparecen dos filas. ¿Bien? Sí, creo que ese elemento me confundí ahí, lo puse como positivo. Por eso desde hace rato que hay que tener mucho cuidado a la hora de escalonar. Bien, entonces me resulta en un sistema, bien, como dijimos, la tercera y la cuarta fila desaparecen. Me queda entonces el sistema que me queda, que es equivalente al primero que tenemos acá. Una vez que escalonamos va a ser alfa más beta más gamma igual a 0. Y la otra va a ser menos 2 beta más 4 gamma igual a 0. ¿Sí? Me quedan esas dos ecuaciones. Recordando un poco de la relación que existe entre la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas, ¿bien? Nosotros tenemos tres incógnitas, ¿bien?
menos la cantidad de ecuaciones, que son dos, ¿sí? Me queda entonces una variable libre, ¿sí? Entonces, cuando quedan las variables dependiendo de la otra, ¿bien? Nosotros decimos que este sistema homogéneo, ¿bien? Tiene infinitas soluciones, ¿bien? Entonces, este sistema homogéneo va a tener infinitas soluciones, ¿bien? Entonces, decimos que el sistema tiene infinitas, infinitas soluciones. Y como tiene infinitas soluciones, ¿qué quiere decir eso? Entonces que, por lo tanto, el conjunto, que le habíamos llamado A, ¿no? A es linealmente dependiente, ¿bien? Es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, porque como habíamos dicho hace rato, un sistema homogéneo, ¿bien? Tiene solución trivial, que es cuando las variables todas son iguales a cero, y la otra solución es las infinitas soluciones. Es cuando se da, en este caso, esa dependencia entre las variables, ¿bien? En este caso podemos ver que me quedaron, son tres incógnitas y me quedaron dos ecuaciones y me da una variable libre, ¿bien? Entonces elijo una de ellas y la voy a poder escribir en función de la otra, ¿bien? Entonces, en este caso decimos que el conjunto A es linealmente dependiente, ¿bien? Bueno, acá no se le pide despejar, bien, porque ese ya es un trabajo extra, ¿bien? Directamente, ¿bien? Se deduce que tiene infinitas soluciones justamente por esto que se da acá, ¿no? De la relación entre las incógnitas y las ecuaciones, ¿bien? Que me queda una variable libre, ¿bien? Es decir, ya sea, si elegimos en este caso despejar alfa y beta, ¿bien? Me va a quedar alfa igual a gamma por un valor, ponemos. Y aquí me va a quedar beta igual a alfa por algo, por algún número, ¿no? Póngale 8 acá, y acá 4, ¿no? Póngale que despejan todo esto, me queda algo así, ¿bien? Esto significa que me queda una variable libre, ¿bien? Es decir, alfa y beta dependen de gamma, ¿bien? Entonces yo lo puedo escribir que alfa, ¿bien? Hay veces que le ponemos acá, entonces decimos que la solución, ¿bien? Aunque esto no se les pide, ¿no? Decimos que va a ser alfa igual a 8 gamma, ¿bien? Beta igual a 4 gamma, ¿bien? Y gamma, ¿bien? Decimos para todo gamma, ¿bien? Entonces esa sería la solución, ¿bien? ¿Bien? Pero como le dije, dijimos eso no lo escribimos, ¿bien? Pero bueno, entonces siempre que hay presencia de variables libres, ¿bien? De esta relación entre las incógnitas y las ecuaciones, el sistema homogéneo tiene infinitas soluciones, ¿bien? Por lo tanto, decimos que el conjunto A es linealmente dependiente, ¿bien? La solución trivial está relacionada con la solución única, ¿bien? La solución única es justamente cuando cada una de las variables es igual a cero, ¿no? Es decir, si aquí hubiéramos llegado que alfa es igual a cero, beta es igual a cero y gamma es igual a cero, la solución es única y es la solución llamada trivial, ¿no? Y en ese caso decimos que el conjunto A iba a ser linealmente independiente, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos por medio de este estudio, ¿no? Ahora vemos acá otro ejemplo. Tenemos el ejemplo B. Bien. Agarramos otro conjunto. Bien. Acá tenemos entonces un conjunto B que es igual, bien, a 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y otro que va a ser 1, 1, 0, R2.
Bien, ahí. Entonces, la misma idea de hace rato, bien, planteamos en primer lugar la combinación lineal. Bien, me queda entonces alfa por el primer elemento, más beta por el segundo elemento, más gamma por el tercer elemento, y le igualamos a la matriz nula, perdón, de orden 2. Así como hicimos hace rato, aplicamos el producto del escalar por una matriz, luego sumamos las matrices y me queda una matriz de orden 2 al final. ¿Bien? Bueno, eso lo vamos a saltear acá, directamente nos vamos a la matriz que queda ahí, o sea, lo completo después se calcula, ¿no? Me queda aquí al final entonces la suma de alfa, ¿bien? Alfa más beta más gamma. Luego acá me va a quedar alfa más cero, ¿bien? Beta por cero cero más gamma. Ahora vamos a esta posición, me va a quedar alfa más cero más cero. Aquí el producto alfa por cero. Y nos vamos por el elemento de esta posición. Me queda alfa más beta más gamma por cero, cero. Igual a la matriz. Y planteamos el sistema. ¿Bien? El, el sistema que se forma por esta igualdad de las matrices de orden 2. Entonces me queda el sistema que va a ser alfa más beta más gamma igual a cero. Alfa más gamma, ¿bien? Alfa más gamma, ¿bien? Igual a cero. Vamos con este elemento que va a ser alfa, ¿bien? Más, bueno acá, cero cero, ¿bien? Solamente lo escribimos, le ponemos alfa. Alfa igual a cero. Y el último que va a ser alfa más beta igual a cero. Entonces tenemos eso. ¿Bien? Algunas veces que lo colocan el cero para ver de que quede bien planteada la matriz, ¿no? Cuando queremos escalonar. Ya tenemos, perdón, planteamos la matriz. Entonces va a ser 1, 1, 1. Después tenemos 1, 0, 0, 1. Tenemos la parte del beta. Seguimos con gamma, que es 1, 1, 0, 0. Y por último, planteamos entonces que va a ser 0, 0, 0, 0. Como dijimos, este es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿bien? Que tiene ya sea infinitas soluciones o la solución trivial, ¿bien? Y eso está relacionado con la dependencia e independencia lineal. ¿Bien? Entonces vamos escalonando. Aunque aquí no es necesario escalonar, ¿no? Ese no me había dado cuenta. Lo borramos. Porque acá ya está despejada ya las variables, ¿bien? Entonces hay casos de que no es necesario despejar, ¿bien? De acá fíjense que tenemos que alfa ya es cero. ¿Bien? Entonces alfa ya es cero. ¿Bien? Con eso nos vamos a la ecuación de arriba, o la de abajo, ¿bien? Cualquiera. Tenemos acá 2, esta es la 3 y esta es la 4. Entonces, esto es lo que tenemos acá, que llamamos 5. ¿Bien? Reemplazamos. Reemplazamos 5 en 4.
Si reemplazamos 5 en 4, vamos a tener entonces alfa, lo reemplazamos acá, vamos a tener 0 más beta igual a 0. Es decir que beta también es 0. Entonces, si reemplazamos también, aquí reemplazamos 5 en la ecuación 2, vamos a tener ahí que 0 más gamma es igual a 0. Estamos reemplazando aquí en la 2, ¿no? Entonces hacemos alfa, ya tenemos que es 0 por 5. Entonces tenemos ahí, por la condición 5. Tenemos entonces 0 más gamma igual a 0. Entonces aquí gamma también es 0. Ahora, teniendo en cuenta en este caso de que alfa, beta y gamma son 0, se verifica la ecuación 1. ¿Sí? Porque aquí vamos a tener que me queda 0 más 0 más 0, y eso efectivamente es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí vemos que se cumplen las tres condiciones, las cuatro, se verifican las cuatro ecuaciones y llegamos a la solución que se llama trivial. ¿Sí? Es decir, las variables alfa, beta y gamma son igual a 0. ¿Sí? Entonces acá tenemos que este sistema tiene, ¿sí?, el sistema tiene solución trivial. ¿Sí? La solución trivial entonces es alfa igual a 0, beta igual a 0 y gamma igual a 0, que son en este caso las variables que habíamos utilizado. ¿Sí? Aquí deducimos entonces que por lo tanto el conjunto lo habíamos llamado B, ¿no? B es, ¿bien?, linealmente independiente. ¿Sí? Entonces ya tenemos un ejemplo de un conjunto que es linealmente dependiente y un conjunto que es linealmente dependiente, que vimos arriba. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos con respecto a dependencia e independencia lineal, ¿no? Acá tenemos el concepto de subespacio generado por un conjunto de vectores de un espacio vectorial B. Decimos que el conjunto, perdón, el subespacio generado por un conjunto de vectores x1 a xk es un espacio de un espacio vectorial B, perdón. No es otra cosa que el conjunto de todas las combinaciones lineales que podemos hacer con esos vectores. ¿Bien? Entonces acá se denota como gen al subespacio generado por los vectores de este conjunto, ¿bien?, que serían los vectores x1 a xk. Entonces, ¿a qué va a ser igual el subespacio generado? Al conjunto, ¿bien?, acuérdense, las llaves denotan un conjunto de todas las combinaciones lineales que se puedan hacer con esos vectores. Hay una propiedad que me dice que el subespacio generado, ¿bien?, por un conjunto de vectores es efectivamente un subespacio de B. ¿Bien? Esa es la propiedad que dice. Luego tenemos entonces que gen de un conjunto de vectores es un subespacio vectorial. ¿Bien? Bueno, es lo que dice arriba, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Entonces esa es la definición de subespacio general. Entonces, bueno, acá tenemos algo que significa lo mismo, ¿bien? Nosotros decimos que si el gen de un conjunto de vectores lo nombramos como H, ¿bien?, decimos entonces que el conjunto de vectores genera H, el conjunto de vectores es un generador de H, o también podemos decir que H es generado por el conjunto de vectores. ¿Bien? Esas son más que nada distintas maneras de leer lo que tenemos aquí, ¿no? De leer esto. ¿Bien? Luego me dice que la definición, ¿bien?, de base. Vamos a ver qué dice la definición de base. Dice, sea B un subespacio vectorial o espacio vectorial, se dice que el conjunto de vectores x1 a xk es base de B si se cumplen estas dos condiciones. En primer lugar, el conjunto de vectores genera al espacio vectorial B,
Y la segunda es que el conjunto de vectores es un conjunto linealmente independiente. Cuando se cumplen estas dos condiciones, decimos que este conjunto de vectores es una base del espacio vectorial o subespacio vectorial B. La cantidad de elementos de esta base, una vez que se comprueba que es base, ¿no? Se denomina dimensión de B. ¿Bien? Entonces, a la cantidad de vectores, ¿bien? Póngale que acá yo tengo un conjunto formado por tres vectores. ¿Bien? Si yo compruebo que este conjunto de vectores, ¿bien?, es generador del espacio vectorial y además es un conjunto linealmente independiente, entonces es base. ¿Bien? Y puedo calcular su dimensión. ¿Cuál va a ser la dimensión? Va a ser en este caso la cantidad de vectores, sería entonces 3. La dimensión sería entonces 3, que es la cantidad de vectores. 1, 2, 3. ¿Bien? Entonces vamos a ver ejercicio de esto. Bien, justamente se relaciona con el subespacio generado, que es el concepto que vimos hace rato, ¿bien?, que como dijimos es el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿bien?, que se pueden hacer con los elementos con los vectores, ¿no?, que son los elementos del conjunto. Entonces, vamos a ver cómo planteamos esto. Bien. Tenemos ahí distintos conjuntos. Bien. Tenemos acá entonces, determine si los siguientes conjuntos, determine si los siguientes conjuntos forman base del subespacio correspondiente. Entonces, realicemos eso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer entonces en el ejemplo. ¿Bien? Tenemos entonces aquí un conjunto. ¿Bien? El conjunto le llamamos A. El conjunto formado por los vectores 1, 2, menos 2, perdón, y 5, 3. De R2. ¿Bien? Ese sería el espacio vectorial. ¿Sí? Si un espacio vectorial es un subespacio vectorial. Y tenemos que ver si A es una base de R2. Para que en este caso A sea una base de R2, ¿bien?, se tiene que cumplir que A genere a R2 y también se tiene que cumplir, perdón, que A es un conjunto linealmente independiente. ¿Bien? Entonces, generalmente para temas de cálculo empezamos con la condición de que el conjunto sea linealmente independiente. ¿Bien? Verificamos eso. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, veamos si A es linealmente independiente. ¿Sí? Como habíamos hecho hace rato, ¿qué tenemos que plantear? La combinación lineal de los vectores e igualarlo al nulo, que sería el 0, 0, el par 0, 0. Entonces me queda alfa por 1 menos 2 más beta por 5, 3 igual a 0, 0. Distribuimos alfa, me queda entonces alfa menos 2 alfa más 5 beta, 3 beta, igual a 0, 0. Sumamos estos dos elementos, me quedan entonces alfa más 5 beta, 5 beta, y la otra componente va a ser menos 2 alfa más 3 beta, igual a 0. Si dos pares ordenados son iguales, las componentes respectivas son iguales, ¿bien? Y ahí me queda armado el sistema.
Me queda el sistema que va a ser alfa más 5 beta igual a 0. Y por otra parte, menos 2 alfa más 3 beta igual a 0. Ahí me queda entonces este sistema, ¿bien? Donde las incógnitas van a ser alfa y beta. Bien. Veamos este sistema homogéneo, si tiene solución trivial o si tiene infinitas soluciones. De ahí vemos la dependencia o independencia lineal. Yo necesito que me dé la solución trivial para que sea linealmente independiente. Porque eso es lo que estamos verificando aquí. Si es linealmente independiente. Bien, planteamos la matriz, me queda entonces 1 menos 2, 5, 3, 0, 0. Bien, y vamos escalando. Copiamos la primera fila, es 1, 5, 0. Abajo del elemento que elegimos para escalar, completamos con 0. Bien. Como dijimos, este producto siempre me da 0 menos 0 y esto me da. Me falta este elemento nada más. Hacemos 1 por 3, me da 5, menos 2 por 5, que va a ser menos 10. Me da entonces 3 más 10, que es 3. Y ahí ya está escalonada la matriz. ¿Bien? Entonces ahora planteamos el sistema que me queda de ese escalonamiento. Bien, ahora más para abajo. Me queda el sistema que va a ser alfa más 5 beta. Bien, porque le escribo la beta antes. 5 beta igual a 0. Y la otra va a ser 13 beta igual a 0. Y resolvemos entonces este sistema reducido, ¿bien? Que es más fácil de resolver. Entonces, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, de 2, ¿bien? Vamos a tener que, si 3 se pasa dividiendo, vamos a tener que beta es igual a 0. Esto le llamo 3. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿bien? Reemplazo 3 en la ecuación 1. Reemplazo 3 en la ecuación 1, vamos a tener entonces alfa más 5 por 0 igual a 0. Entonces vamos a tener que alfa, ¿bien?, más 0 igual a 0, y alfa también va a ser 0. Y ahí tenemos la solución trivial, ¿bien? Porque en este caso las variables que son alfa y beta, ambas me dieron 0. ¿Bien? Entonces el sistema tiene solución trivial, es decir que alfa me da igual a 0 y beta también me da igual a 0. ¿Qué significa entonces eso? Que, por lo tanto, ¿bien?, el conjunto lo habíamos llamado A, ¿no? A es, ¿bien?, linealmente independiente. ¿Bien? Entonces llegamos a verificar que efectivamente A se trata de un conjunto linealmente independiente. ¿Bien? Ahora seguimos con la otra condición, ¿bien?, y es que el conjunto A genere a R2, ¿bien?, porque ese es el espacio vectorial donde estamos trabajando. Entonces A es generador de R2. ¿Bien? Entonces veamos cómo comprobamos esto. ¿Bien? Veamos entonces la condición 2, no me acuerdo cómo la nombré, 1, ¿no? Así, vamos entonces con 2. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver que entonces el generador, ¿bien?, bueno, acá, perdón, estoy escribiendo, que A, perdón, es generador, como está puesto acá, A es generador de B. En el espacio vectorial R2. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Bien? El conjunto A tiene que ser generador de R2. Veamos entonces si pasa eso o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dijimos, ¿quién es el generador, perdón?
es el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿bien? Que podemos hacer con los elementos del conjunto A, ¿bien? Entonces planteamos el conjunto de todas las combinaciones lineales. Decimos alfa por el primer elemento de A, por el primer elemento de A, era el 1 menos 2, ¿no? 1 menos 2. Más beta, el otro elemento de A era 5, 3. 5, 3. Como nosotros estamos determinando el conjunto de todas las combinaciones lineales, lo vamos a igualar al elemento genérico de R2. ¿Bien? ¿Y quién es el elemento genérico de R2? El par XY. Entonces, eso significa encontrar o plantear en este caso todas las combinaciones lineales. ¿Bien? Ahora trabajamos con esto. ¿Bien? Bueno, ahí ya lo tenemos el trabajo más sencillo. ¿Bien? Sería lo mismo de esto. ¿Bien? Esta parte sería la misma. Directamente, si quieren, pueden poner directamente el resultado, que es el que tenemos acá. ¿Bien? Nada más que aquí va a estar igualado a y X, ¿no? Entonces, acá tenemos alfa más 5 beta, coma, menos 2 alfa, 2 alfa, más 3 beta, igual a X. Entonces, planteamos el sistema que queda de igualar las componentes de esos pares ordenados. ¿Bien? Me queda entonces el sistema. Ahí yo lo voy a sacar al costado. Cosa de que copiemos ahí lo que ya hicimos de arriba, ¿no? Cuando vimos independencia lineal, que era linealmente independiente. Entonces me va a quedar aquí. Planteamos el sistema va a ser alfa más 5 beta. No sé por qué le quiero escribir beta así. 5 beta igual a X. Y la otra ecuación va a ser menos 2 alfa más 3 beta igual a Y. Entonces, bueno, esta primera parte va a ser lo mismo, esto y esto. Lo que va a cambiar va a ser esta columna. Bien, entonces eso lo copiamos igual. Tenemos ahí 1, 5, menos 2, 3. Lo único que cambia es esta parte. Me queda X. La parte del escalonamiento, esta parte me sigue quedando igual, que va a ser 1, 5, 0, 3, que es cuando la escalonamos. Y acá ya va a cambiar, ¿bien? Bueno, la primera fila es igual, ¿no? Acá va el X. ¿Bien? Acá va a cambiar, ¿bien? Porque me va a quedar en este caso este es el elemento que elegimos para escalonar. Tenemos entonces 1 por I es I. Bien. Bueno, acá pone 1 por I es I menos 2 por X. ¿Bien? Entonces acá me queda I menos con menos hace más 2X. ¿Bien? Entonces me queda I más 2X. Entonces me resulta en ese sistema. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es una observación de esta matriz que me queda acá al último. ¿Bien? Nosotros podemos observar aquí, ¿bien? De que podemos despejar una variable en función de la otra y reemplazarla arriba, ¿bien? Y en ese caso, ¿bien? Podemos darles valores distintos a X y a Y, ¿bien? Entonces, como no hay problema aquí para darle valores cualquiera de X e Y, ¿bien? Para resolver esto, ¿bien? Decimos en este caso que no está condicionado a que la expresión y más 2x sea 0. ¿Bien? Entonces, ustedes siempre tienen que acordarse aquí que si acá me da 0, ¿bien? Y acá tenemos una expresión, esta por ejemplo, bueno, copiamos la misma. Esta es una condición, ¿bien? Porque esto está obligado a ser 0, ¿bien?
Entonces acá, bien, va a haber determinados valores que cumplan esta igualdad. ¿Bien? En cambio acá, como podemos despejar, no hay problema aquí, despejamos aquí. En este caso vamos a tener que, podemos darle valor distinto de x de y. ¿Bien? Entonces, acá más que nada es acordarse de que si este elemento me da 0, ¿bien? Entonces decimos en ese caso que hay una condición. ¿Bien? Si es distinto de 0, no tiene condición el sistema. Entonces allí concluimos que, ¿bien?, no hay condición para que el sistema tenga solución. No hay condición para que el sistema tenga solución. Entonces, como no hay condición para que el sistema tenga solución, vamos a tener entonces que el conjunto que lo hemos llamado A genera a R2. ¿Bien? Entonces acá tenemos que se cumple la segunda condición. ¿Bien? Y como concluimos aquí ¿bien?, eh, que se cumple la condición 1 y condición 2, entonces tenemos que A es base de R2. ¿Bien? Como se cumple la condición 1 y 2, A efectivamente es una base de R2. ¿Bien? Y podemos calcular su dimensión. La dimensión va a ser entonces igual a la cantidad de elementos que tiene la base, ¿bien?, que la base es en este caso, ¿bien?, la base es el conjunto que le habíamos llamado A, que es el formado por los vectores 1 menos 2 y 5. Perdón. Entonces, esta es una base, ¿bien? Porque en este caso A es linealmente independiente y A genera a R2. ¿Bien? Entonces, la dimensión es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, en este caso serían 1, 2. Esa es la dimensión. Y ahí tenemos entonces este ejemplo. Veamos uno más. Bien, tenemos entonces aquí, bien, el siguiente ejemplo va a ser, bien, es la misma consigna, tenemos un conjunto, vamos a llamar B. Este conjunto está formado por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, y 0, 0, 0. Tenemos este conjunto, ¿bien? Este es el conjunto de las matrices simétricas. Es el conjunto de las matrices simétricas de orden 2. Entonces, el conjunto de las matrices simétricas de orden 2. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿bien? Entonces, este conjunto que está formado aquí por estas tres matrices, en este caso, corresponde al espacio vectorial de las matrices simétricas de orden 2. ¿Bien? Entonces, eh, veamos quién va a ser este conjunto S, ¿bien? Es decir, el conjunto de las matrices simétricas, ¿no?, que es nuestro espacio vectorial. ¿Bien? Este es el espacio vectorial. Entonces, ¿cuál es el conjunto de las matrices simétricas de orden 2? Lo podemos expresar entonces como una matriz X de orden 2, tal que X es igual a su traspuesta. ¿Bien? Esa es una de las maneras de escribir el conjunto de las matrices simétricas de orden 2. ¿Bien? Que también lo puedo escribir
como el conjunto de la matriz X, donde cada uno de sus elementos es una matriz de orden 2, se verifica en este caso que el X y J es igual al elemento X, J, I. Es otra manera de escribir lo mismo, ¿bien? El conjunto de las matrices simétricas de orden 2. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que ver que el conjunto que llamamos aquí B es linealmente independiente y luego tenemos que ver la segunda condición y es que B genere a S, ¿bien? Que es el conjunto de las matrices simétricas de orden 2. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. Entonces, empezando por la primera, ¿bien? Planteamos entonces, ¿bien? Como dijimos acá, B es linealmente independiente. Como dijimos, planteamos la combinación lineal alfa 1, 0, 0, 0 más beta 0, 1, 1, 0 más gamma 0, 0, 0, 1 igual a la matriz nula. La matriz nula, bien, pertenece al conjunto de la matriz asimétrica porque cumple la condición, bien. En este caso, la matriz nula es igual a su traspuesta. ¿Bien? Es decir, que acá yo cambio la primera fila, primero se hace la primera columna, segunda fila se hace segunda columna, ¿bien? Entonces cumple con ser una matriz simétrica, ¿bien? En este caso, la condición que dice acá, ¿bien? ¿Dónde está acá? Ahí lo voy a acordar. Esta condición que dice aquí, ¿bien? Es justamente, ¿bien? Yo tengo acá una matriz de orden 2, acá tenemos A, B, ¿bien? Esta es la diagonal principal, ¿bien? Esta condición que dice aquí es que este elemento tiene que ser el mismo que este. Es cuando armamos una matriz simétrica. ¿Bien? Entonces, el elemento, como dice aquí, IJ tiene que ser igual al JI. ¿Bien? Que en este caso sería el elemento 1, 2 es igual al 2, 1. ¿Bien? Y la matriz nula cumple entonces con ser simétrica. ¿Bien? Entonces, es un elemento neutro de la matriz asimétrica. Planteamos entonces la combinación lineal, bueno, eso lo dejamos acá. Planteamos acá directamente el resultado que me queda aquí al último, va a ser alfa más 0 más 0. Ahora vamos con el siguiente. ¿Bien? Alfa por 0 me queda 0, más beta, más gamma por 0, 0. Vamos a la componente que tenemos aquí. Alfa por 0, 0, más beta, más y gamma por 0, 0. Y al último que tenemos acá. Tenemos alfa por 0, 0, beta por 0, 0 y gamma por 1, gamma. Y planteamos el sistema de la igualdad de estas dos matrices. ¿Bien? Me queda entonces el sistema. ¿Bien? En este caso no es necesario escribir el 0. Escribimos acá alfa igual a 0. ¿No? Alfa igual a 0. Aquí me queda beta igual a 0. Beta, perdón, escribo abajo. Beta igual a 0. Aquí me va a quedar beta igual a 0. Cuando me da la misma ecuación, no es necesario escribirla dos veces, la escribo una vez nada más, ¿bien? Porque son dos ecuaciones iguales, ¿no? Y la última que es gamma igual a 0. Entonces, ya ahí directamente me está diciendo el sistema que las incógnitas es igual a 0. Cada una de las incógnitas es 0. Entonces, es la solución trivial. Trivial. El sistema tiene solución trivial. Es decir, que alfa es igual a 0, beta es igual a 0 y gamma es igual a 0. ¿Qué significa entonces eso? Que el conjunto
que le habíamos llamado B, es linealmente independiente. Ya tenemos entonces lo primero. Vimos que el conjunto B es efectivamente linealmente independiente. Ahora vemos la segunda. Tenemos que ver que B es generador es, de S, que son las matrices simétricas, ¿bien? Que habíamos definido acá arriba, ¿no? Que es el espacio vectorial, el conjunto de las matrices simétricas. ¿Bien? Entonces veamos, a ver si se cumple eso. Entonces, ¿bien? Construyamos eso, acá, como hicimos hace rato, ¿bien? Planteamos la combinación lineal, ¿bien? Ahí, pues me comenten el arriba porque directamente veamos. Me queda entonces aquí 1, 0, 0, 0, más beta 0, 1, 1, 0 y por último gamma 0, 0, 0. Y aquí le igualamos a una matriz genérica que pertenezca a las matrices simétricas, ¿bien? Y justamente la que construí recién, ¿bien? Que es cuando, ¿bien? Tenemos acá la matriz genérica de orden 2, acá tenemos el elemento A, el elemento B, y para que sea simétrica, este elemento tiene que ser igual a este, ¿no? Que el elemento simétrico por la diagonal principal de la matriz es este, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un elemento genérico de las matrices simétricas de orden 2, que va a ser A, B, C y D. Entonces, ahí planteamos el conjunto de todas las combinaciones lineales, perdón, cuando lo igualamos al elemento genérico de las matrices simétricas en este caso, que este va a ser el representante, ¿bien? Un elemento genérico de las matrices. Bueno, así como hicimos hace rato, bueno, acá hacemos el cálculo, me queda el resultado final, ¿bien? Voy a copiar la carga. Aquí me queda entonces, ¿bien? Directamente lo pongamos sin el cero, me queda alfa, acá me queda beta, ¿bien? Aquí me queda beta, ¿bien? Y aquí me queda gamma, igual a, E, C, B. Tenemos entonces eso, ¿bien? Y entonces, ¿bien? Podemos ver que esta matriz que tenemos acá, ¿bien? Efectivamente, ¿bien? Tiene la estructura de una matriz simétrica, ¿bien? Porque fíjense que esta sería su diagonal principal, ¿bien? Y el elemento correspondiente, es decir, el elemento simétrico, es igual, ¿bien? Entonces, obtenemos ahí que, acá, concluimos. Entonces, como obtenemos una matriz que pertenece a, ¿bien? Como obtenemos una matriz que pertenece en este caso a S, la habíamos llamado, ¿no? Que pertenece a S, ¿bien? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Bien? Que cumple la estructura que tiene que tener el conjunto S, que es del conjunto de todas las matrices simétricas, de orden 2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que el generador, ¿bien? O directamente pongamos acá. Eso significa entonces que, no me acuerdo la anotación que le habíamos puesto arriba. No, esa estaba abajo. Esta, perdón. Que B es generador de S. Concluimos entonces que, por lo tanto, efectivamente B es generador
de S. Entonces concluimos eso, ¿no? Y por lo tanto tenemos entonces que el conjunto B es base, porque cumple las condiciones, de S. Habíamos dicho que S es el conjunto de todas las matrices simétricas, ¿no? Y entonces la dimensión, ¿no? Como B es una base, la dimensión es la cantidad de elementos de la base, que son 3, ¿no? Porque eran 3 matrices, ¿no? Sí, son 3 matrices. Eso es lo que tenemos entonces ahí, ¿no? Y, bien, bueno, me faltaría ver un ejemplo más, ¿bien? Que es con polinomios, ¿bien? De vectores ya lo vimos, así que me quedaría aquí de polinomios, ¿sí? Y otro. Entonces, eso empezamos la clase que viene, viendo 2 ejemplos de eso y ya pasamos al nuevo tema que sería transformación, ¿bien? Con eso terminaríamos entonces hoy. ¿Qué les quería decir yo? Que eran, ¿qué le quería decir yo? Que se consiguió un aula, ¿bien? Para que sea la mañana, el parcial del viernes, ¿bien? Entonces, el viernes hay disposición de aulas grandes, entonces me dieron el aula del edificio 9, aula 9, ¿bien? Y va a ser el parcial entonces la mañana, ¿bien? Entonces, eso, bueno, pasen ahí la información, que el parcial va a ser entonces el viernes 13, ¿bien? De 8 a 11, ¿bien? Va a haber un solo horario nada más, porque se consiguió justamente un aula, ¿bien? Para que sea en ese horario, ¿bien? Entonces, eso no se olviden, ¿bien? Igual mañana le voy a decir a los chicos también que pasen la información esa, cuando veamos la clase de mañana. Eso me avisaron recién. El edificio 9 es el usos múltiples 2. Ese es el edificio 9. Entonces, usos múltiples 2, el edificio 9, aula 9, ¿bien? De 8 a 11. Bueno, en realidad sería de 8 a 10, ¿no? Ustedes me dicen si quiere tomarlo desde la 9 mejor, cosa que no sea tan temprano. Va a ser 2 horas el parcial, no 3. ¿Bien? Creo que convendría que sea de 9 a 11, ¿no? Bien. Entonces de 9 a 11 lo dejamos mejor, ¿sí? Porque es muy temprano también. Yo también llego justo al horario, así que mejor lo dejemos en ese horario. Va a ser 2 horas de 9 a 11. ¿Bien? El viernes 13, en usos múltiples 2, que es el edificio 9, aula 9. ¿Bien? Vamos a ver hasta qué tema entramos de transformación. Igual no queda mucho, es la definición de transformación, que es esas dos condiciones, y lo que quedaría, es decir, tenemos conjuntos y tenemos que ver si es una transformación lineal o no. ¿Bien? Y lo que queda después es determinar la base y dimensión de una transformación lineal. ¿Bien? Eso sería lo que quedaría, ¿bien? Que hasta dónde entraría. Eso lo veríamos mañana. ¿Bien? Y por ahí ver algún ejemplo en la clase del jueves. El jueves, más que nada, vamos a ver algunos ejemplos, ¿bien? Para practicar para el parcial, ¿bien? Entonces, bien, eso es lo que me quedamos, ¿bien? La primera parte de la unidad 4, que es transformaciones lineales. No, eso no vamos a ver, eso va a entrar ya en el segundo parcial, ¿bien? Todo lo que es matriz asociado y cambio de base, eso va a entrar en el segundo parcial. ¿Bien? Bueno, entonces nos vemos, chicos. Estén bien. Ahí. Tener la grabación. Bien, chicos, nos vemos entonces mañana. Chao, nos vemos, chicos.